Sí. Sí, español, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, yo no voy a comprender del todo. Bueno, muchas gracias, Delfina. Primero de todo, le querría pedir que se presentara, que me dijera su nombre, institución, país del cual viene y también, bueno, formación académica, así, una introducción cortita. Muy bien. ¿Tú me dices cuándo? ¿Ya? Sí. Bom, me llamo Delfina Trinca Figuera, soy geógrafa de profesión, con una maestría en ciencias políticas y un doctorado en geografía humana por la Universidad de San Paulo, Brasil. Trabajo en el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, adscrito a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Soy profesora titular y mi línea de investigación tiene que ver con globalización y territorio. Trabajo luego con muchísimo interés los temas vinculados con geopolítica, geografía de fronteras, y entre esos temas está precisamente el uso del agua, de cuencas, que tiene que ver con problemas de soberanía cuando es ejercida, en este caso, por más de un país. Muy bien. Pues primero de todo me gustaría que me explicara cuáles son, en su opinión, los principales desafíos que plantea la gobernabilidad y la gestión del agua, en su país o en su región. Mira, hacer una pregunta en este momento me parece que es un poco difícil, porque la coyuntura que está viviendo Venezuela no excluye a la gestión del agua. No excluye la gestión del agua. Entonces, en algunas situaciones tú tienes, dependiendo de los actores que estén involucrados, bien sean actores, pensemos en las comunidades, o pensemos ya en quienes toman decisiones a niveles locales, regionales o incluso a niveles nacionales, dependiendo del uso como tal que se le puede estar haciendo al agua. Tú puedes tener situaciones de desencuentros o de encuentros. Va a depender mucho de los actores y de su interés para que realmente esa gestión del agua sea exitosa. Ejemplo de ello, tú puedes tener, a nivel normativo hay elementos bien importantes en este momento en Venezuela que regulan el uso del agua en el sentido, sobre todo, de evitar que prosigan elementos contaminantes, por ejemplo, para la agricultura, como tú usas el agua, para efectos de diferenciarla en términos, si viene de una fuente común, por ejemplo, para el uso humano, etcétera, etcétera. Hay normativas que apuntan hacia eso, donde tú ves que hay, por lo menos, interés a nivel de legislación. Para mí el gran problema está en que muchas veces la legislación es muy bonita, pero ya cuando tú vas a la práctica, ahí la cosa comienza a generar conflictos, y ahí es donde los actores sociales son fundamentales para efectos de que realmente la normativa sea cumplida. Yo puedo citarte un ejemplo muy local. En este caso, lo que a nosotros nos está afectando mucho, la ciudad en la que yo vivo es una ciudad que está entre montañas, una ciudad de los Andes, a más o menos a 1.600 metros de altitud, y es una ciudad, si incluyo el área metropolitana, de unos 600, 1.000 habitantes aproximadamente, y la planta de tratamiento del agua de la ciudad que consumimos sus habitantes está sobre una cuenca importante de un río que tenemos allá, pero hay definidas zonas de protección de las nacientes por legislación, y inclusive la misma PDVSA estuvo, la Industria Petrolera Nacional quería instalar dentro del área protegida, quería instalar un centro de manejo de personal, etc. Y la comunidad es la que logra que PDVSA no instale esos locales que quería colocar allí. Pero a su vez tú tienes entonces, como hay problemas de vivienda y hay problemas de dónde se coloca la gente, una invasión que tendrá aproximadamente un año y poco, o tal vez más, de unas personas que no tienen casas, que se localizan en un área dentro de la zona protectora que está afectando en este momento el suministro del agua en la ciudad, por ejemplo.
Entonces, esos son pequeños ejemplos que yo no creo que sea por la realidad propia de Venezuela, la que estamos viviendo nosotros en este instante. Yo creo que ese tipo de ejemplos los vamos a encontrar con más gravedad o menos gravedad en toda la América Latina. Yo creo que eso trasciende los gobiernos como tales, sino que depende muchísimo de un componente educativo. A mí me parece que la educación es fundamental, la educación ambiental y los roles que deben desempeñar las universidades, no solamente formando a los profesionales en el área de competencia en la que tú estés, sino esa implicación que tiene que haber entre universidad y comunidad. El componente ambiental tiene que ser fundamental. Tiene que ser fundamental porque si tú no le dices a las personas, no es que tú le digas, tú no tienes la verdad, pero si tú, que has tenido la oportunidad de tener acceso a un conocimiento que muchas veces esas comunidades no han tenido esa oportunidad, ¿cómo haces tú para decirle a la comunidad, cómo contribuyes tú para que la comunidad sepa la importancia del agua? Para efectos del consumo, no vayamos a ir, para efectos del consumo. Y cómo eso a su vez está relacionado con todos los cambios que estamos teniendo en el mundo en este momento. Tú le dices, a mis propios estudiantes, yo les digo a ellos, situaciones con el agua que son áreas del mundo donde han malgastado el agua, sobre todo pensando en que está favoreciendo a la comunidad y no conocen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que la educación es fundamental, es un hecho bien importante. Disculpa que hable muchísimo. No, muy bien. Ya que hemos entrado en el tema de la educación, Okay. Me gustaría preguntarle por su opinión sobre la formación del personal que trabaja en la gestión del agua, ¿no? Cómo quizás se podría mejorar, ¿no?, los cursos de maestría, de doctorado y otras especializaciones. Bueno, nosotros en particular en mi universidad tenemos, en el centro de estudios de posgrado nuestro, insisto, por la peculiaridad de la facultad en la que yo estoy trabajando, yo creo que es el único caso de América Latina donde los estudios de geografía, en el caso de mi universidad, están dentro de una facultad de ciencias forestales y ambientales. Yo de verdad no conozco otro caso similar. Generalmente las escuelas de geografía o las que forman geógrafos y quienes trabajamos en investigación de geografía estamos en facultades de humanidades, generalmente, o de letras, o de filosofía, qué sé yo. En Mérida no. En la Central, que es la otra universidad donde hay estudios de geografía en Venezuela, está escrita una facultad de humanidades de educación. En Mérida no, estamos en esa facultad que yo les digo. Entonces, en mi facultad tú tienes un programa, varios programas de maestría, entre los cuales está, por ejemplo, manejo de cuencas hidrográficas. Tienes manejo de bosques, donde el tema del agua evidentemente es vital. Hay uno que está bajo la responsabilidad nuestra, el Instituto de Geografía, que es el posgrado en ordenación del territorio y ambiente, donde si bien el agua no es la prima dona, evidentemente hay muchos compañeros y estudiantes que optan por trabajar con agua como un elemento central de sus pesquisas, e inclusive tenemos proyectos donde nosotros tenemos al agua como su principal actor. Un proyecto para nosotros, un financiamiento, como lo llamamos nosotros allá en la universidad, AA, un proyecto de un grupo de más de 6 pesquisadores de 3 años, entre 3 y 5 años de tiempo para tú producir resultados, donde participan pesquisadores de provienen de distintos ámbitos de la ciencia, hay geógrafos, hay zoólogos, hay ingenieros forestales, hay economistas participando de ese grupo, donde están estudiando cómo la expansión urbana está afectando las fuentes de agua, por ejemplo, en el uso y tipo y calidad del agua. Incluimos fauna, incluimos tipo de vegetación y asociados a los cambios climáticos. Por eso es un proyecto un poco bandera que tenemos nosotros en nuestro instituto, que yo no he hecho referencia aquí en la reunión de él, porque bueno, realmente uno está en otras cosas, ¿no? Lo que te quiero comentar es que nosotros trabajamos ya a nivel académico y luego hacemos cursos. Por ejemplo, hace menos de un mes estuvo un profesor de
que trabaja, lo que no me acuerdo exactamente en este momento, es creo que es de la Universidad de Porto, de Portugal, y él nos dio un taller, más que taller, un seminario-taller, hubo cosas allí de campo, de trabajo con participantes, que precisamente fue gestión del recurso hídrico, donde él un poco nos estaba hablando a nosotros la experiencia de Portugal desde fuera del ámbito académico, sobre todo en los actores públicos, como política pública, a nivel municipal y a nivel regional, para cómo gestionar el recurso hídrico. Entonces estábamos contrastando, en este caso, la experiencia portuguesa con lo que nosotros estábamos haciendo, en particular en Venezuela, en general en Venezuela y en particular dentro de mi región, la región de los Andes. Nosotros somos un país de mucha agua, hasta ahora, de mucha agua. Por eso que el venezolano no se preocupa mucho por el agua, tenemos mucha agua. Pero el problema no es tener mucha agua, el problema es cómo hacemos para poner en las casas de las personas, que las personas tengan conciencia de lo importante lo que hay detrás, todo el valor agregado que hay detrás de cuando tú abres la llave y sacas tu agua. ¿Okay? A ver, cambiando un poquito de tema ahora, también le quería preguntar sobre la gestión de las aguas transfronterizas, que creo que usted ha trabajado bastante en este tema y me gustaría saber qué desafíos plantea y también si me puede explicar alguna situación así de injusticia ambiental también, ¿no?, que haya planteado la gestión de las aguas transfronterizas. Bueno, mira, con el tema de las aguas transfronterizas, bueno, Venezuela, nosotros limitamos al norte de América del Sur, limitamos con Colombia, al oeste, y con respecto a Colombia somos un país aguas abajo, es decir, tenemos tal vez de los principales afluentes que tiene la cuenca del río Orinoco, tiene sus nacientes en la cordillera oriental de Colombia. Y en el caso del principal afluente del lago de Maracaibo, el río Catatumbo también tiene sus nacientes en el río, las cordilleras colombianas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser un país aguas abajo, es evidente que tenemos que entrar en acuerdo con Colombia para el uso del agua. Por ejemplo, si Colombia decidiese instalar una represa en una zona apta para ello, porque necesitan ellos ampliar su frontera agrícola, dar agua en zonas que ellos necesitan para ampliar su producción, de lo que queremos hablar, es evidente que hacer una represa significa que va a disminuir ostensiblemente el caudal de ese río y que ese río alimenta un río que para nosotros es vital como el río Orinoco. Entonces allí hay acuerdos entre los países, hay inclusive comisiones bilaterales que trabajan estos temas a nivel gobierno, evidentemente. Y luego el problema ya tal vez más sentido es con los niveles de contaminación que pueden tener las aguas que nos están llegando a nosotros precisamente por el uso agropecuario y luego por infiltraciones, se usan pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, pues eso percola y llega, por supuesto, muchas veces por gravedad, vuelve al agua, al uso de agua y eso nos llega a nosotros. Entonces, en términos de justicia social, las poblaciones aguas abajo, o inclusive las mismas poblaciones colombianas que usan esa agua, entonces, ¿qué capacidad tienen ellas para tratar el agua de uso humano? Entonces, a mí me parece que el conflicto, no me gusta hablar del conflicto del agua, el uso del agua por parte del ser humano trae consigo una cantidad de problemas aparejados que trascienden muchísimas veces a los actores locales, que son el usuario directo, nos trasciende a ellos, ¿no? Y insisto nuevamente, a mí me parece que lo que hay que trabajar muchísimo es en la conciencia ambiental. O sea, el planeta a mí me parece que nos está exigiendo a los seres humanos ser cada vez más conscientes con respecto al uso, no solamente del agua, de todo lo que permite la vida en el planeta, donde evidentemente el agua es esencial. En el caso, con esto cierro el problema de las aguas transfronterizas, nosotros con Brasil no tenemos mayores problemas con el agua porque nosotros la divisoria nuestra es por divisoria de aguas y nuestra conexión con la cuenca amazónica es a través de un brazo caciquial que conecta la parte
de la sección alta o la cuenca alta del río Orinoco con el río Negro, que tiene sus vertientes en Colombia. Y que luego el río Negro, a partir de Manaos, se une con el Solimois y constituye el río Amazonas. Entonces, tenemos esa vinculación vía cuenca amazónica y somos un país amazónico, integrante inclusive del Tratado de Cooperación Amazónica. De los 8 países, Venezuela, por 55.000 kilómetros cuadrados, somos integrantes de la cuenca amazónica. Y con respecto a la República de Guyana, nosotros ahí somos un país aguas arriba, sobre todo con el río Cuyuní, que es uno de los principales afluentes que ellos tienen, no recuerdo el nombre del Esequibo, del río Esequibo, que divide de hecho a Guyana en 2 porciones territorialmente hablando bastante similares en términos de superficie, y el Cuyuní es una fuente bien importante del río Esequibo, y nosotros allí somos aguas arriba, como es Colombia para nosotros con respecto a los ríos que te mencioné. Ahí está el río, vuelvo a Colombia, el río Meta, una fuente de muchísima importancia para el río Orinoco, está el río Capanaparo, está el río Arauca, por el lado colombiano, en la región de los llanos, y por el lado de la cuenca del lago de Maracaibo está el río Catatumbo. Hay otros, en la Guajira hay 2 o 3 cositas más, el río Paraguayón, el río El Limón, pero son ya cuencas mucho más pequeñas y es una zona semiárida con características físico-naturales totalmente distintas a las cuencas del río Catatumbo y a de los ríos que te estaba mencionando por el lado de los llanos. Y ya la última pregunta. Ha hablado que los actores, no solo las comunidades locales, algunos actores sociales son muy importantes, ¿no?, para conseguir una gestión, podemos decir, más democrática del agua. ¿Qué actores cree que son importantes y qué iniciativas son importantes para conseguir una gestión? Mira, en Venezuela en este momento hay muchísimas cosas que se están construyendo ahorita. Entre ellas tenemos algo que llamamos ahora los consejos comunales. Los consejos comunales es una asociación con amparo de ley de vecinos de distintas comunidades. Todavía no está muy claro cuáles son los límites geográficamente hablando, inclusive de lo que podría ser este consejo comunal del sector, voy a pensar en mi ciudad, el consejo comunal del barrio La Milagrosa o el consejo comunal, que puede llamarse de cualquier manera. Entonces tú no sabes realmente dónde termina políticamente el barrio La Milagrosa, donde ejerce ese consejo comunal, y donde comienza el de la comunidad de La Paz, por mencionarte algo, ¿no? Eso todavía está en proceso como de sedimentación, de decantación. En todo caso, los consejos comunales, entre las cosas que ellos tienen, hay financiamiento para mejoras de esas comunidades. Eso incluye, por ejemplo, aceras, ¿me entienden?, ¿no? Calzadas, tienen para instalar guarderías en casas, en familia, Entonces, y además los mismos vecinos son los que administran los recursos que le bajan directamente vía ejecutivo, que puede ser, en este caso, vía gobernación, vía municipio o directamente, dependiendo del lugar que estemos conversando, del Ejecutivo Nacional. O sea, hay una afluencia, hay muchos bancos comunales donde la gente puede pedir préstamos, ese tipo de cosas. Y hay, para el efecto del agua, hay, como lo hay para otras cosas, lo que llamamos mesas técnicas. Entonces hay mesas técnicas del agua. ¿Cómo hacemos nosotros para que el agua de tal sector, que además pasa por otros distintos consejos comunales, me llegue a mí en buenas condiciones y tú no te tomes tú todo el agua en los sectores intermedios? Entonces hay toda una red de aliados y de alianzas ahora que están ocurriendo en Venezuela, que yo creo que es muy temprano para tú tener en este momento un balance realmente de cuán exitoso o no puede ser. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo para ver realmente, hacer una evaluación, para ver dónde hubo éxito, dónde no hubo éxito, dónde hubo situaciones intermedias, para tú realmente tomar
las experiencias que han sido exitosas, ver cuáles son los elementos que están ayudando a esa experiencia exitosa, para, de ser posible, replicarlo posteriormente en otros lugares, si se puede, ¿no? Porque va a depender mucho. Un andino en Venezuela tiene, culturalmente hablando, es bien distinto a una persona que vive en la costa, por ejemplo, o a un llanero, o a uno que vive en Caracas. Entonces tú tienes allí diferencias culturalmente hablando que yo creo que no es que sean significativas, todos los sentimos venezolanos, pero sí pueden incidir en la forma como se toman las decisiones, quién puede ejercer el liderazgo, ese tipo de cosas, esos elementos también pueden estar presentes en cuán exitoso o no puede ser. Eso por no incluir elementos como, por ejemplo, corrupción, que también lo tenemos, o cuando no quisiéramos que fuera así, pero están presentes. Entonces tú tienes consejos comunales que son una maravilla, porque coincidencialmente los que están en ese momento presidiendo el Consejo Comunal y las distintas mesas técnicas, insisto, una de ellas, las mesas técnicas del agua, para el uso del agua, para poner proyectos, presentar proyectos para que te den los recursos, va a depender de quiénes sean que estén presidiendo el Consejo Comunal. Entonces tú vas a tener gente muy honesta y muy entregada a la comunidad, como también puede parecerse una persona que lo que está buscando es ejercer el liderazgo porque tiene pretensiones de lanzarse para concejal o otra cosa, y no le importa mucho cuán exitoso o no puede ser la gestión del agua, porque es el tema que nos interesa a nosotros. Pero eso es parte de la condición humana, que digo yo, ¿no? Eso es parte de mi juicio de la condición humana. Por eso que creo que es bien interesante la experiencia que estamos teniendo en Venezuela, pero bajo ese contexto, ¿no? Tienes que ver dónde hubo éxito, cómo se manejaron los recursos, cómo los proyectos realmente pudieron ser implementados, quiénes fueron los actores que participaron, y luego en función de eso tú hacer un balance, una evaluación y ver dónde podemos replicar ese tipo de situaciones en aquellos lugares donde no fue exitoso, ver en eso por qué no fue exitoso, etcétera, etcétera. Insisto, va a depender mucho del lugar, va a depender mucho de quiénes sean realmente los actores, cuáles son los niveles de participación. Lo que sí es cierto es que en Venezuela se han incrementado muchísimo los niveles de participación popular en este momento en la toma de decisiones de los aspectos que los afectan directamente a la comunidad. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Okay.